Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del arresto domiciliario. Escucharemos una interesante entrevista y por último tendremos la acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Regresamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca del arresto domiciliario, que es una medida coercitiva que afecta a la libertad individual del procesado, el cual se encuentra obligado a permanecer en su domicilio o en otro que el juez designe durante la tramitación del proceso. Para tratar ese tema contamos con la presencia del doctor Pablo Talavera, presidente de la Sala Penal Nacional, y el doctor Vladimir Padilla, profesor de Derecho Procesal Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A ambos les damos la bienvenida al programa. Doctor Talavera, ¿en qué consiste el arresto domiciliario? Bueno, el arresto domiciliario es una medida coercitiva de naturaleza personal, esto es que afecta al ciudadano que está sometido a un proceso y que está en nuestra legislación actual previsto como una medida alternativa a la prisión preventiva y en el nuevo código como una medida sustitutiva. En el primer caso, el juez puede optar entre la prisión o la detención domiciliaria cuando la intensidad de peligro de fuga o de obstaculizar la actividad probatoria no sea tal y pueda esta persona, digamos, garantizando esta situación del peligro procesal, estar en su domicilio. Y en el nuevo código, como sustitutiva, cuando, debiendo estar en prisión por alguna razón de edad, incapacidad física, gestación o incluso enfermedad, tenga que pasar a su domicilio, ¿no? Y durante el periodo que esta situación se presente, ¿no? ¿Existen algunos presupuestos o requisitos que determinan que el juez ordene esta medida? La ley no establece requisitos, pero sí algunos parámetros, como por ejemplo tiene que ver el tema de la edad, ¿no? ¿Cuál es la edad? Bueno, la edad que establece el código es 65 años, por ejemplo, eso es un factor importante para poder fijar. Otro es que el peligro procesal no sea de tal intensidad que se advierta que estando en su domicilio también existe el riesgo de que se fugue. Entonces, si existe ese riesgo, ¿no? Entonces no se da detención domiciliaria, sino tiene que ir a prisión. Y si el riesgo es de mucho menor entidad, el juez no debe optar tampoco por una detención domiciliaria. Puede optar por otros mecanismos alternativos, como podría ser fijar una caución, establecer impedimento de salida del país y otras medidas que puedan evitar algún riesgo, ¿no? O sea, entonces, en otras palabras, la edad que es 65 años. ¿Hay algún otro presupuesto? Puede darse casos también la persona sufre alguna incapacidad, en la legislación actual estamos hablando, ¿no? Porque ya puntualmente está establecido en el nuevo código. Pueden darse factores que, digamos, estando en la prisión la persona no va a gozar de su salud, ¿no? Sea psíquica, física, etcétera, y pueda tomarse también en cuenta, pero fundamentalmente el tema del peligro procesal, es decir, que no debe ser de tal entidad que permita pronosticar que esta persona, si va a su domicilio, se va a fugar. Así es. Doctor Padilla, en el caso de iniciado un proceso penal, el juez puede ordenar un mandato de detención, una comparecencia simple en algunos casos, o si no, otras medidas de comparecencia restringida. ¿Nos puede explicar en qué consiste cada una de estas figuras? Sí, yo diría que primero habría que hacer una pequeña diferencia, ¿no? Para que las personas entiendan de que actualmente en el país existen, por decirlo de alguna manera, dos normas que rigen este tipo de medidas. Una, que por ejemplo en Lima, hay gente que es el antiguo código del 1940, con algunas modificaciones o normas del código del 91, y otras en sitios como Tacna, Moquegua, Arequipa, Distrito Judicial de Huaura, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes, el nuevo Código Procesal Penal del 2004. Como bien lo decía el profesor Talavera, sí hay diferencias entre uno y otro, por eso que, por ejemplo, a tu pregunta,
como tú bien dices, en el primero de los casos, es decir, en el Código 40, el juez es el que determina la medida. El fiscal presenta la denuncia y el juez dicta este tipo de medidas, ya sea por la gravedad del hecho, que en el Código 40 establece que penas superiores a 1 año podría aplicar detención, o si él considere que no una medida tan gravosa, pudiera determinar pues una comparecencia con restricciones, y en una de aquellas podría estar estableciéndose este arresto domiciliario. Sin embargo, el Código 2004 se establece que no todas las medidas se aplican para todos los delitos. La prisión preventiva, por ejemplo, es para delitos más graves, en los cuales la prognosis de la pena podría ser superior a 4 años. Como también bien lo decía el profesor Talavera, aquí se dice que si a ti te corresponde, por ejemplo, una medida de prisión preventiva, es decir, por la gravedad del hecho, y siempre que sea pedido el fiscal, es decir, acá el juez no actúa de oficio, sino es pedido por el representante del Ministerio Público, el juez puede darte una prisión preventiva, ¿no? Y si estás en las condiciones que establece el Código 2004, por ejemplo, uno de aquellos es que te encuentres en gestación siendo mujer, se te podría dar un arresto, una detención domiciliaria. Es decir, ahí vas marcando ciertas diferencias, ¿no? Mientras que, y eso tal vez para que se quede claro, ¿no? Actualmente uno puede ver de que los jueces, y siempre se tiende a responsabilizar al juez que aplica la medida, y siempre, digamos, el ojo de la tormenta está sobre ellos. Con el nuevo modelo, pues definitivamente solamente el juez la dará en tanto que el fiscal la pida y la sepa sustentar. ¿Ok? Eso es. Eso es. Doctor Talavera, en el caso del arresto domiciliario, ¿se limitan algunos derechos fundamentales de la persona detenida en su domicilio? Desde una perspectiva estrictamente de derecho, se dice que se limita solamente la libertad ambulatoria, o sea, la posibilidad de que el ciudadano pueda trasladarse de un lugar a otro. Pero en la práctica, la persona que está sujeta a esta medida ve limitada pues sus diversos derechos, ¿no? Las posibilidades de ejercer sus labores, etcétera, se ven afectadas. Y por eso es que entra a discusión este tema de si se le pueden dar permisos determinados, por ejemplo, para asistir a algunas reuniones de carácter familiar, sea, por ejemplo, en el caso que se tenga que tratar un asunto hereditario, o tenga permisos para laborar o hacer una gestión de carácter personal. Digo que es materia de discusión porque no todos están de acuerdo con que esas medidas se tengan que optar, porque si se dan muchas medidas de carácter para trabajar o salir del domicilio, creo que lo más pragmático es optar por una comparecencia únicamente que limite la posibilidad de salir de la ciudad. Claro, porque por ejemplo Laura Bozzo podía trabajar, ¿no? Sí, o sea, otro tipo de controles que el código vigente permite, por ejemplo, los llamados controles por la policía cada cierto 3-4 horas, o la llamada detención domiciliaria sin custodia policial. ¿Por qué? Porque se distrae efectivamente, como se ha dicho, a personal policial de la seguridad ciudadana. Entonces, la detención domiciliaria con custodia policial hay que emplearlo para aquellas personas que realmente puedan tener algún peligro de fuga, ¿no? En aquellos casos que el peligro de fuga sea menos intenso, si el juez considera que le va a dar permiso de 8 horas o 10 para que trabaje o haga otras actividades, creo que lo más sensato es optar por una medida menos gravosa, es decir, no estar con custodia policial. Hablando de la custodia policial, doctor Talavera, en las noticias ha salido que existen más o menos 500 efectivos policiales que están destinados actualmente al cuidado de las personas detenidas domiciliariamente. En otros países existen pues las argollas con GPS, y muchos consideran que ahora con la introducción del nuevo, con la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, sería conveniente pues adoptar ese tipo de medidas a efectos de no gastar el presupuesto de la policía en policías justamente que estén abocados en las puertas de los domicilios, a las cuales hay que darle refrigerio, movilidad, e implica un costo elevado para el Estado, ¿no? ¿Qué opinión le merece estos comentarios? Yo creo que definitivamente sería algo positivo, ¿no? Si en alguna, digamos, no es la única solución, como bien se ha dicho, ¿no? O sea, el hecho de que un GPS te pueda ahorrar, si lo veis desde un punto de vista económico, el control sobre esta persona, yo creo que no tendría ningún tipo de reparo. Sin embargo, también se establece, hay que verificar bien la aplicación de estas medidas, o sea, porque también se dice, ¿no? A ti se te otorga con la finalidad de que, por ejemplo, no puedas entorpecer las investigaciones o perturbarlo o no te puedas fugar. Si hay un control, por ejemplo, inopinado, en el cual o se te limita la circulación de determinado ámbito territorial y tú lo incumples, definitivamente pues te pueden aplicar una medida más gravosa.
Entonces, yo creo que una cosa no se condice con la otra, y al contrario, quien estuviera limitado en su desplazamiento, por ejemplo, en su actividad no solamente laboral, sino inclusive en su salud, porque como comprenderás, para ir, por ejemplo, a un centro asistencial, obviamente tienes que acreditar la necesidad de asistir. Imagínate tú, si quieres asistir a un dentista, definitivamente, como tú bien mencionabas, en algunos casos pues se colocaba todo un consultorio dental en la misma instalación donde está el arresto, pero esos pues son contados con los dedos de la mano, no todos tienen esa posibilidad. Entonces yo no creo que habría ningún inconveniente en incorporar el sistema, inclusive quien esté procesado aceptaría eso con mayor beneplácito, ¿no?, que estar restringido a un solo ámbito. ¿Y en qué casos esta medida de arresto domiciliario es revocada? ¿Se puede modificar y ordenar que vaya directamente a prisión efectiva? Es que, por ejemplo, en el caso en el cual no cumplas pues con la medida que se te impone, si a ti te establecen que no tienes que salir del ámbito del cual el domicilio del inmueble que se está fijado y se descubre que tú estás transgrediendo no solamente la orden que te circunscribe a ello, pues es fácilmente entendible que se te pueda revocar, o sea, porque estás incumpliendo. Es decir, ya lo que la ratio como tal, que era de que tú estuvieras ahí y que ahí se podía controlar, y es decir, bajo el Código del 2004 no se hacía necesario que estés en prisión por estas razones, en definitiva, me imagino un caso. Si bien el Código establece, por ejemplo, hablemos del 2004, que es algo lo cual va a entrar en mayor vigencia, tú gestando, agarras y pides eso, y en tu condición de gestante se te da, pero sin embargo, tú aprovechas esa condición para salirte, pues definitivamente pues no es un derecho totalmente absoluto. Pero pongamos un caso de estado de emergencia. Yo estoy detenida domiciliariamente en mi casa y estoy con un familiar, somos los únicos en la casa, y este familiar sufre un ataque cardíaco. Lo tengo que llevar a una posta médica, a un hospital. Por el hecho de salir de mi domicilio para socorrer a este familiar, ¿ya estaría incursa en una posibilidad de que se revoque el arresto domiciliario? Yo diría de que si bien habrías quebrantado, digamos, la disposición que te prohíbe salir, definitivamente hay una razón mayor que es totalmente justificable, o de que tú puedas haber atendido la salud de alguien, ¿no? O sea, definitivamente ahí uno creería, no es así un tema tan objetivo, ¿no? Basta que saliste, pues imagínate, no sé, hay un incendio en el domicilio donde estás, o sea, no se te da que pedir que te quedes donde estás, obviamente vas a salir despavorida, y eso tiene una justificación, ¿no? Además, hay algo que sí yo creo que es importante cuando analizamos esto. Estamos hablando que en todos los casos de arresto domiciliario o detención domiciliaria, la persona no está condenada, es decir, el resultado final todavía no lo sabemos, y el resultado final puede ser una absolución. Por supuesto. Entonces, ello es lo que sí es una medida mientras dura el proceso penal. Bien, doctor. Bueno, debemos hacer una pausa comercial. Regresamos con tus derechos después de la misma. Regresamos con tus derechos. Antes de continuar con el análisis sobre el arresto domiciliario, escuchemos lo que opina el público en las calles sobre ese tema. Adelante, Romina. Bueno, amigos, en esta ocasión nos encontramos en las calles de Lima y queremos saber las opiniones del público respecto del arresto domiciliario. ¿Está de acuerdo con el arresto domiciliario? Es decir, que el juez designe que esté en su casa o en algún otro lugar. Debería estar preso en Castro o en Lurigancho, pero lo que pasa es que los jueces, pues, con los abogados, con los asesores legales de ellos, hacen ciertas leguliadas y sacan, pues, de la cárcel para que esté con arresto domiciliario. Bueno, en algunos casos es necesario una enfermedad terminal, una excepción, pero un embarazo, creo que si la prisión tiene las condiciones necesarias, no hace falta que esté en la casa. Por el respeto democrático que debemos tener en el país, debemos dejar de que todas esas cosas, esos asuntos judiciales, los resuelva el Poder Judicial. Y nosotros,
como gente veedora, observadora, debemos tener un criterio de justicia y de confianza. ¿Está de acuerdo que por razones humanitarias a una mujer embarazada que ha cometido un delito se le cambie de estar en prisión a arresto domiciliario, es decir, esté en su casa? Estando embarazada, pienso que sí, ¿no? Por las medidas de higiene y todo lo que la mamá representa para el bebé, ¿no? ¿Qué opina usted del arresto domiciliario? ¿Está de acuerdo? Pero tiene que verse varias situaciones, ¿no? Un parámetro es la ubicación del área, el domicilio, que esté rodeado de completa seguridad para evitar estos inconvenientes. Es un absurdo, no tiene sentido. Eso mano de cuello y corbata nada más. No voy a estar, mejor a mi casa y ahí vivo, todo está tranquilo. Bien amigos, ustedes han escuchado las opiniones del público, hay algunos que están a favor, mientras que otros en contra, por lo que sería importante aclararlo en nuestro programa, porque existe cierto desconocimiento en algunas personas. Gabriela. Bueno, ya hemos escuchado lo que opina el público sobre el arresto domiciliario. Doctor Talavera, ¿existe un plazo máximo de detención domiciliaria? En el nuevo código sí existen los plazos, están relacionados con el plazo de la prisión preventiva. En el código vigente, que rige para todavía gran parte del territorio nacional, no hay un plazo legal establecido. Se ha intentado por la judicatura establecer ciertos plazos ligándolo a la detención, a los plazos máximos de detención, y hay pronunciamientos también del Tribunal Constitucional sobre particular que no han fijado plazos en materia de detención domiciliaria o arresto domiciliario. Sin embargo, debemos entender que toda medida debe estar sujeto a un determinado plazo, es decir, al llamado plazo razonable. No podemos mantener por 4 o 5 años una detención domiciliaria porque en el tiempo las razones que dieron lugar a esa medida siempre varían. Es decir, no siempre va a existir una posibilidad de que el imputado altere la prueba o de que se vaya a fugar. Hay un tiempo tan prudencial que ha podido seguramente transcurrir como para que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial se puedan dar cuenta de si hay o no una intensidad de peligro procesal tal que haga mantener pues un arresto domiciliario. Perfecto, entonces tenemos que tener en cuenta que el arresto domiciliario se regula bajo los cánones de la prisión preventiva. Yo diría que más por el canon del llamado plazo razonable. El plazo razonable. Es un plazo atendiendo a la complejidad del asunto, a la actividad propia del Poder Judicial y a la conducta procesal que haya tenido el imputado, ¿no? Que son reglas o parámetros que ha establecido el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, ¿no? Perfecto. Doctor Talavera, si una persona es condenada al final del proceso, el tiempo que ha estado detenida domiciliariamente se computa a efectos de ir reduciendo la pena impuesta? Con el nuevo código sí, se establece que es una equivalencia de un día de detención domiciliaria por día de pena que se puede aplicar. Actualmente no se aplica ello en el código del 40, ¿no? No se aplica. Inclusive se dio un debate en el cual se establecía que no debería aplicarse. Yo considero que siempre se debe aplicar, ¿no? ¿Usted considera que sí, actualmente? Sí. Claro, pues no es lo mismo restringir tu libertad con una condena que sin ella, ¿no? Ah, indudablemente. Doctor Talavera, el Código Procesal Penal introduce algunos cambios sobre el tratamiento en el arresto domiciliario. ¿Cuáles son los presupuestos en los cuales el juez puede fijar esta medida de arresto domiciliario? Ya habíamos adelantado que efectivamente hay una distinción entre la regulación del código actual con el nuevo código. Sin embargo, en el nuevo código puntualmente se señala en los casos en los cuales el juez, a pedido del Ministerio Público, puede acordar una detención domiciliaria, o a pedido también del propio imputado, porque el Ministerio Público podría haber solicitado una prisión preventiva, pero la defensa solicitar la medida sustitutiva, que en este caso es el arresto domiciliario. Son en los siguientes casos: mayor de 65 años, una enfermedad grave o incurable, incapacidad física, ¿no es cierto?, y el tema de las gestantes. Perfecto. Y en el caso, por ejemplo, de la enfermedad grave o incurable, ¿se refiere a una enfermedad física, psiquiátrica también? Podría ser, claro. Todo dependerá de los elementos con que cuente el juez para establecer la intensidad de esta afectación, porque no se trata de decir, bueno, estoy resfriado, estoy enfermo, me siento mal, sufro de migraña, ¿no? Sino de que se tenga una enfermedad que haga pues difícil la vida en una prisión.
son razones propiamente humanitarias las que aquí pesan, ¿no? Intereses superiores de la dignidad del ser humano, su mantenimiento en su integridad física o psíquica. Porque es verdad que, y en la realidad ocurre esto, que toda la prisión afecta a todos, a cualquiera, al que esté sano, al que esté menos sano, etcétera, afecta. Por eso mismo, cuando se trata de personas que están en alto riesgo, tiene que optarse por detención domiciliaria, pero siempre y cuando, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo tratándose de personas que tienen más de 65 años, siempre y cuando el riesgo procesal no sea de tal intensidad que trasladar a su domicilio signifique que también se va a fugar. Por ejemplo, ¿no? El cabecilla de una organización criminal que tiene 70 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, podría no estar en prisión bajo este argumento, pero el juez tendrá que no solo evaluar su edad, sino también las posibilidades de que estando en su domicilio se evite el peligro procesal. Y una vez que recupere la salud, ¿tendría que hacerse efectiva la prisión? Claro, porque como es sustitutiva, en tanto las pericias no arrojen una situación distinta, se mantendrá, y si las pericias establecen que, por ejemplo, la persona no ha superado su mal, no está en condiciones que afectan a su integridad física o psíquica, entonces se mantendrá su domicilio. Si esto no es así, ha cambiado, volverá a la prisión. Y tratándose de las mujeres embarazadas, ¿cuál es el plazo en el que ellas tendrían este beneficio? ¿Y desde qué mes de gestación? La ley no hace ninguna distinción, por tanto, una vez que se acredite que está en tal estado, pues se hace el cambio hacia el domicilio. Además hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que el juez tendrá que tener en cuenta todos estos factores en el momento de acordar la medida, como también me imagino las defensas lo pedirán para la variación de la medida. Son dos situaciones distintas, aunque la ley habla solamente de la imposición, es evidente que las defensas van a utilizarlo como un mecanismo también de variación. Considero yo, desde el momento en que se acredita que está embarazada, hasta el momento en que se produce el alumbramiento, y me imagino los días que necesita para recuperarse. Debe tenerse en cuenta que en los primeros meses más bien el riesgo es bastante alto, por tanto no se exige que físicamente esto sea visible, sino que pericialmente se acredite el estado, ¿no? El estado. Doctor Padilla, ¿cómo determina el juez que el domicilio donde va a permanecer la persona detenida cumple con las garantías de seguridad para que no se escape del proceso? ¿Cómo determina el juez eso? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué criterios utiliza? Ahí, por ejemplo, lo que sería lo más adecuado es pedir informar a la policía si es que tiene o no algún aspecto de posibilidad de control. Nuevamente caemos en el tema, ¿no? O sea, nuevamente necesitas a alguien que pudiera estar controlando, porque claro, un juez no va a otorgarle ello si definitivamente el lugar donde se va a llevar a cabo esta medida pues es inseguro, ¿no? Entonces podría... ¿El juez va a hacer una inspección judicial al domicilio? Eso no está regulado así, o sea, eso podría haber un informe en todo caso a la policía que le indique que en efecto sí se puede custodiar el domicilio, o en todo caso pues que no presenta mayor riesgo, ¿no? Porque si el juez verifica de que con este informe de que eso no es así, definitivamente no nos otorgará, ¿no? Porque nuevamente, y hablamos nuevamente del nuevo código, esto sustituye a la otra, es decir, lo que te correspondía era estar en un centro penitenciario. Se te saca de ahí por estas condiciones que se han mencionado, que son excepcionales, ¿no? Claro. Entonces, tu detención que deberías hacer en un centro penitenciario lo vas a hacer en tu domicilio, o en el inmueble que se fije también, ¿no? Y a veces también se puede dar la posibilidad de que la propia policía pueda establecer un lugar donde puedas establecer el arresto domiciliario. ¿Existen, tenemos infraestructura como para ello? Yo creo que no, porque inclusive se han dado casos en los cuales se ha visto fugas, ¿no? O sea, por esa razón es que se privilegia muchas veces el tema del domicilio que plantee el imputado, ¿no? Y por ello la cantidad de policías que están asignados al control de estas personas en sus casas, ¿no? En sus viviendas. Cierto, pero yo también creo que ahí es un tema que no corresponde al Poder Judicial, es decir, si él cumple que esta disposición, esta medida se puede dar en un domicilio con el informe de la propia policía, definitivamente ahí acaba la labor del Poder Judicial. Si ya la policía no hace su trabajo, como se ha notado en los últimos días que procesados incumplen eso, la policía no informa, definitivamente el problema no está en la autoridad jurisdiccional, sino está a cargo de quien corre ello. Doctor Talavera, ¿siempre tiene la persona detenida domiciliariamente tiene que tener un control policial sobre la vivienda donde está llevándose a cabo esta medida?
¿El código regula siempre así? En el código actual no, en el código actual hay la posibilidad de estar en un domicilio bajo controles únicamente policiales, se llama arresto domiciliario sin custodia policial. Bueno. Es una figura que muy poco se ha utilizado. No se ha utilizado, ¿no? Y en el nuevo código esta figura no está prevista, porque como es sustitutiva de la prisión preventiva, siempre hay que eliminar el riesgo procesal con la custodia policial, ¿no? En otras palabras, el nuevo código reduce la aplicación del arresto domiciliario. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces, cuando no vean intensidad en el peligro procesal, lo que deben optar es por comparecencia. Comparecencia siempre. Claro, para eso está también la caución, otras posibilidades de impedir. Es decir, creo que el uso indiscriminado del arresto domiciliario lo que hace es algo así como decir, caramba, no debe estar en prisión, pero tampoco debe estar muy suelto, ¿no? Pero una cosa intermedia. Claro, pero en realidad eso es limitar también los derechos del imputado, porque el imputado solamente cuando existe riesgo debe estar privado de su libertad. La detención domiciliaria es una forma de privación de libertad. Entonces, provisional, lo que sea, pero es privación de libertad. Entonces, lo que debe más bien es optarse por las comparecencias en su diversa forma y no por la detención domiciliaria, ¿no? Al contrario, eso debería ser, aunque la ley no lo diga, debería funcionar casi como sustitutiva. No debe, ¿por qué? Porque si no se va a tener la imagen social de que solo determinadas personas están sujetas a detención domiciliaria y el resto está en Lurigancho y en otras prisiones, ¿no? Entonces, yo creo que al contrario, ¿no? El mejor ejemplo que tenemos es que hay casos graves donde están personas acusadas por delitos como homicidio y otros, están con comparecencia, han ido a todas sus audiencias, se dicta sentencia, en unos casos se absuelve y bien no sufrió nada, y en otros casos se condena y se va a la cárcel a cumplir los 20 años que se le impone. Entonces, por eso es que creemos que debe ser limitada la aplicación de la detención domiciliaria, ¿no? Bueno, amigos, hemos llegado al final de la secuencia de este programa en el que hemos analizado acerca del arresto domiciliario. Esperamos que el análisis hecho por nuestros dos invitados sobre esta figura haya contribuido al mayor conocimiento de la misma. Agradecemos a nuestros dos invitados por su presencia el día de hoy y continuamos con tus derechos después de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos. Es momento de escuchar una interesante entrevista. Adelante. Estamos con la doctora Lourdes Flores Nano, lideresa del Partido Popular Cristiano, ex parlamentaria, y nos interesa, doctora, en esta oportunidad hablar con usted más que nada de un contexto político en el cual está sumergido el Estado constitucional de derecho en la actualidad. Como primera pregunta, y surge en forma necesaria, su apreciación sobre este péndulo en el que vive Latinoamérica constantemente, de fluctuar entre las dictaduras de izquierda o de derecha con pequeños periodos de democracia. ¿Cuál es su apreciación? Bueno, primero que nada, encantada, doctor Álvarez, de estar en este programa. Yo tengo una preocupación como demócrata. La democracia es un proceso que necesita maduración y lamentablemente, como usted bien señala, y nuestro país no ha sido la excepción, hemos vivido en estos péndulos que no nos han permitido hacer madurar las instituciones. Yo diría que por primera vez estamos viviendo, si se puede llamar largo, a este periodo posterior a la caída del fujimorismo. Y por eso creo que el Perú tiene que preservarse en la defensa realmente seria de la democracia y de una democracia auténtica, o sea, una democracia en que tampoco, como está ocurriendo ahora en varios países de América Latina, se elige una autoridad pero se destruye el Estado de Derecho por dentro. El Perú creo que tiene, y los peruanos y los demócratas tenemos el deber de garantizar un largo, ojalá un ininterrumpido y largo periodo de democracia con instituciones que se consoliden. Si los tiempos no se dan, la democracia no madura y los ciudadanos tampoco nos forjamos en democracia y nos acostumbramos a vivir en ella. Y eso también nos puede preocupar porque la democracia
en sus mecanismos de consulta popular mediante elecciones periódicas, no puede desprenderse de su necesario soporte jurídico, que es el Estado de Derecho. Las elecciones siempre tienen que estar dentro de un marco en el cual se respetan los derechos fundamentales, no solamente de las personas naturales, las personas humanas, sino también de los partidos políticos que expresan las diferentes corrientes de opinión y el pluralismo necesario para un Estado de Derecho y una verdadera democracia. Pero en ese sentido, hay una corriente muy fuerte en Latinoamérica hoy en día que niega al Estado de Derecho desde un razonamiento muy simplista de la democracia como un simple mecanismo que otorgaría legitimidad de origen por elecciones, pero sin que este gobernante se encuentre atado a que el proceso de decisiones ya en el gobierno sea efectuado con la consulta a las demás corrientes y a los grupos sociales interesados. Eso es, son elegidas, pero inmediatamente se desprenden del mandato democrático y asumen un rol de dictadores populistas. ¿Qué pueden hacer las fuerzas, ya sea del centro democrático, centro derecha o centro izquierda, para evitar en el Perú que se pueda replicar esto? Es muy cierto lo que usted señala. Hay muchas cosas que en esos tiempos creo que nos han demostrado cómo es que la democracia puede ser pervertida. En primer lugar, hay un tema de responsabilidad en los partidos políticos y en los líderes, que tiene que ver con la legalidad de origen de un gobernante elegido y luego su propia legitimidad en cuanto a respaldo popular, que nace un poco de la etapa inicial. Lamentablemente también hemos tenido democracias en las que se construye durante la etapa electoral una suerte de fantasía irrealizable, ¿no? Hay un mesías, un caudillo que nos va a resolver todos los problemas. Como es lógico, se promete en la campaña cualquier cosa, después se llega, no se cumple eso y se genera inmediatamente una reacción popular de descontento. Y eso va dañando al sistema democrático. En segundo lugar, como usted señala, están aquellos gobernantes que, habiendo recibido un mandato popular, creen que ese mandato es la autorización para hacer una suerte de César, un Bonaparte, un emperador que puede imponer a su arbitrio cualquier decisión. Fallan ahí eso que los americanos tan sabiamente en sus primeras expresiones en la Constitución americana llamaron los checks and balances, los controles y los contrapesos. Esos son vitales. En el Perú hemos vivido etapas en las que se ha entendido que la mayoría estaba hecha para imponer cualquier cosa, aun cuando fuera el desconocimiento de la Constitución y de la ley por los órganos constitucionales. Y desde luego, y lo digo con satisfacción, un programa del Tribunal Constitucional, entre esos controles está el control jurisdiccional del Poder Judicial y de una manera muy importante el control de constitucionalidad que respecto de los actos del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del propio Poder Judicial realiza el Tribunal Constitucional. Esto quizás no lo llegamos a comprender. Son los contrapesos, son los balances que son indispensables. Y en tercer lugar, como usted bien señala, si no hay una democracia plural en la que, desde la prensa hasta los órganos del Estado plurales como el Parlamento, por ejemplo, o los órganos subnacionales, regionales o municipales, si se advierte que quien gana las elecciones cree que porque ganó tiene derecho a excluir a todo aquel que se le opone, eso no es democracia. A mí me parece que una de las cosas que en América Latina está fallando es la llamada Carta Democrática, que con tanto esfuerzo las naciones americanas firmaron en nuestro país, en nuestra ciudad de Lima. Y me parece clarísimo que la Carta Democrática se impone ciertamente ante un acto inconstitucional y de posición del presidente Zelaya en Honduras, pero yo no he sentido a la OEA aplicarla con fuerza ante las clarísimas violaciones al Estado de Derecho y a la democracia que se ven con toda grosería en Venezuela. Entonces, yo creo que esa Carta Democrática que sustituyó a una resolución previa que la OEA había dictado es un magnífico instrumento con el que debería, respecto de estos gobernantes democráticamente elegidos que se tornan autócratas, aplicarse con firmeza. Pero en eso hay cautela, hay una cierta protección del manto que nace de la elección, y yo creo que eso siendo fundamental, no puede haber un mandato legítimo sin elección,
es un cuidado, es una preservación, es una defensa democrática en la que deberíamos actuar con mucho más fuerza. Finalmente, nos corresponde a los partidos democráticos, desde luego, crear siempre conciencia y respetar la democracia, porque finalmente lo otro que ha traído crisis también es la polarización extrema. Yo recuerdo mucho que Chile aprendió esa lección, y por eso es que ha salido una larguísima noche, como fue la noche del pinochetismo, con un sistema de partidos y con bloques, en que han comprendido que pueden haber competencia y traslado de fuerzas de uno a otro lado, pero que no debe haber una polarización que haga quebrar el sistema. Yo creo que esa es una lección que también, por supuesto, las fuerzas políticas tenemos que aprender. En los últimos tiempos usted es abanderada del proyecto de la formación del Frente de Centro Democrático. Al parecer todavía no ha habido mayor receptividad, más allá de las respuestas aún un tanto airadas de algunos congresistas, pero al final de cuentas, como usted señala, lo peor que le puede pasar a un Estado de Derecho es la polarización de las fuerzas políticas, ¿no es cierto? Porque por debajo de la juridicidad, del sistema jurídico, de todas maneras tiene que haber una estabilidad política elemental. ¿Cómo le está yendo en esta prédica a favor del Frente de Centro? Creo que lo prudente de mi parte es haber lanzado una idea y dejar que las cosas maduren. La respuesta más común que esta propuesta ha tenido es que es prematuro su lanzamiento. Y tal vez tenga razón, los procesos políticos decantan, las decisiones se toman más cerca de las elecciones, hay quienes sienten que si digamos, abdicaran de su propia tesis, que por supuesto no es la de mi partido, nosotros estamos activísimos en nuestros quehaceres y en nuestras metas, pero, en fin, fue una reflexión hecha. Voy a concederles a quienes creen que es temprano, que las cosas deben decantar, pero por supuesto que aclaro con mucha sinceridad que cualquier decisión a tomar en el futuro no es nunca una decisión en contra de, es una decisión a favor de un proyecto. Y yo sí creo que los próximos 5 años en nuestro país, en muchos temas, pero hablando del constitucional y democrático, es fundamental que no haya una sola sombra democrática. Y creo que el país, como decía, está viviendo un muy interesante proceso con duración ya del gobierno de transición y 2 gobiernos consecutivos elegidos democráticamente y con los que se puede tener cercanía o distancia, pero que han sido gobiernos esencialmente democráticos. Estamos viviendo un periodo de estabilidad económica que ya va a tener 20 años y que es muy importante preservar. Nos falta una reforma más sustantiva del Estado y nos falta fortalecer mucho más nuestras instituciones. Y nos falta que nuevas generaciones, estos jóvenes que por primera vez votarán en los próximos comicios, luego de 5 años o después de haber adquirido la mayoría de edad, que muchas nuevas generaciones vayan siendo la cantera de un pueblo en el que no se aceptaría, porque resultaría absolutamente contrario al deseo de los peruanos cualquier forma arbitraria de gobierno. Entonces, nuevamente, estas son las cosas que decantan y tienen tiempo. Yo sí creo que hay que converger, que hay que buscar puntos de entendimiento y hay que aislar, ojalá al punto de su desaparición, a fuerzas que jalen más allá del sistema democrático o que no tengan respeto por este. Ahora, desde la época de Aristóteles se habla de que la democracia correctamente llevada requiere necesariamente de un soporte social, ¿no? De una economía de propietarios, una economía sustentada por personas libres que, satisfaciendo sus necesidades legítimas, puedan defender un sistema que no les es ajeno. En ese sentido, ¿no percibe usted que el Estado de Derecho, lo que nosotros en las ciudades queremos construir, muchas veces en el campo, en la Amazonía, se les niega un conjunto de derechos en cuanto a su ejercicio cotidiano y efectivo, por cuanto, además de verse en gran medida marginados del mismo sistema económico, también se encuentran aparentemente desprotegidos del sistema jurídico? Bueno, es que eso nos trae un tema tan de fondo en nuestro país y que yo creo que es una tarea pendiente. En mi partido, el PPC, hace 1 año y medio más o menos, publicó un documento que trataba de hacer esa reflexión genérica. Le llamamos Perú un país, porque a pesar que sea un proceso inacabado de construcción de la nacionalidad, nosotros estamos convencidos que somos una nación que tiene que encauzarse en su pluralidad. Decíamos, Perú un país, 2 estrategias.
Y qué duda cabe que en este programa en que reflexionamos sobre el valor del Estado de Derecho, una de las cosas centrales que tenemos que comprender es que la ley, peor aún la ley normalmente tomada de un ordenamiento extranjero, tiene que tener la base de generalidad. No puede haber ley con nombre propio, decimos los abogados con toda razón, y sin embargo tiene que tener la flexibilidad de encontrar respuestas plurales. Las crisis que hemos vivido hace algunos meses son la expresión de una idea de modernidad valiosa, que yo comparto. Yo creo que el Perú está avanzando en sus zonas urbanas y en la costa esencialmente, pero la modernidad no es solamente un esquema. Cuando las respuestas son, este es el esquema, y todo lo que no esté en este esquema no es moderno, cometemos el error primero de soberbia legislativa, soberbia gubernativa, decir, esta es la verdad. No. El Perú tiene que ser comprendido en su pluralidad y la ley tiene que tener la flexibilidad necesaria para comprender realidades distintas. Yo recuerdo, por ejemplo, lo rico que fue, lo satisfecha que estoy de haber contribuido en la Constitución vigente a introducir, por ejemplo, una norma que debemos darle más fuerza de la justicia comunal, la justicia consuetudinaria basada en la costumbre o en las comunidades, porque es lógico, allí hay una forma de administración de justicia, ¿por qué la vamos a negar? Si es útil, tiene que ser respetuosa de derechos fundamentales, el tribunal lo ha dicho en relación a las rondas, por ejemplo, pero tenemos que reconocer la realidad de todo, o la propiedad comunal como una forma de desarrollo para quienes así la conciban. Entonces, sí, en el Perú del siglo XXI, en que tanto hemos avanzado, nos falta a los peruanos comprender la pluralidad del país y a partir de esa pluralidad construir un modelo mucho más inclusivo. Ese es un gran desafío en nuestro país que, gracias a Dios, avanza hacia la modernidad, pero que tiene que ser una modernidad más amplia, más comprensiva. Una pregunta final y muy pequeña. Nosotros la vemos periódicamente defendiendo causas, ejerciendo la profesión de abogado justamente para sostenerse como persona. ¿Usted no considera, como líder de un partido político y al mismo tiempo como abogada en ejercicio, incluso defendiendo causas ante este Tribunal Constitucional, ¿usted no considera de que los que aspiran a un cargo público, ya sea la Presidencia de la República, el Congreso, o incluso cargos de primer o segundo nivel en el Estado, deberían presentar en forma transparente sus ingresos y sus gastos? No tengo la menor duda. Esa es una exigencia legal y constitucional, pero es una exigencia ética básica. Yo siempre digo, medio en broma y medio en serio, que algunos colegas tendrían que enseñarnos, ¿no? ¿Cómo se puede hacer para vivir tantos años sin trabajar? Yo, en mis ya varias décadas de ejercicio profesional y de vida económica independiente, no he aprendido cuál es el secreto para hacerlo, pero además me da mucha tranquilidad saber que uno vive efectivamente de su trabajo y eso da una inmensa tranquilidad en la medida en que uno puede ser claro y exhibir con naturalidad lo que manda la ley, lo que nos obliga como ciudadanos y como contribuyentes. Bueno, pues se sabrá de dónde está uno, cómo es que ha hecho lo que puede haber hecho, cómo es que tiene los propios límites. Yo me siento muy orgullosa de ser una persona de clase media, una familia en la que nunca, gracias a Dios, me ha faltado nada básico, pero nunca nos ha sobrado nada. Y eso me hace valorar el trabajo, que yo creo que es la fuente central de ingresos. De modo que sí, por supuesto, creo que debe haber declaraciones juradas indubitables, declaración del patrimonio sin la menor duda. Creo que quien aspira a una función pública tiene la obligación de mostrarse con transparencia, sí, como es lógico, nada tiene que ocultar. Esa es la mejor carta de presentación para imaginar que en la función pública percibirá, como es lógico, lo que su función le dé y que se administrará con honestidad y con claridad. Muchas gracias, doctora, por su presencia en esta ocasión en el Tribunal Constitucional. Amigos, con ustedes regresamos en un momento.
Continuamos con tus derechos. Es momento de presentar la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Otra vez nos encontramos aquí en nuestra acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas, donde recibimos sus inquietudes a través de las cámaras o a través de nuestro correo electrónico relacionadas con los derechos fundamentales, la Constitución y las atribuciones y funciones del Tribunal Constitucional. Sin más preámbulo, vayamos con las preguntas. ¿Qué es el derecho de petición? El derecho de petición es un derecho constitucional e implica que cualquier persona tiene derecho a formular solicitudes o peticiones a cualquier autoridad pública. Y ésta se encuentra obligada a responder por escrito dentro del plazo de ley y bajo responsabilidad. La propia Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han establecido un conjunto de condiciones que debe cumplir la autoridad pública para facilitar el ejercicio de este derecho. En primer lugar, debe facilitarle los medios al ciudadano para poder formular su petición. En segundo lugar, debe resolver la autoridad de manera fundamentada y motivada. Y en tercer lugar, debe responderle dentro del plazo de ley y por escrito al ciudadano lo que haya resuelto. Ahora vamos a ver nuestro correo electrónico. Nos escribe Rosanelli y nos dice: señores del Tribunal Constitucional, la municipalidad donde vivo me multó por haber construido un cuartito en el segundo piso de mi casa, según ellos sin contar con licencia. Para reclamar, me obligaron a pagar previamente 30 soles por derecho de apelación. ¿Eso es correcto? A mí me parece injusto. Estimada Rosanelli, en realidad sí es injusto. El Tribunal Constitucional, en una sentencia que ya tiene varios años, estableció que la exigencia de un pago previo como condición para poder apelar o reclamar sobre una decisión de la administración pública es inconstitucional. Y señaló el Tribunal Constitucional que esto era inconstitucional porque afectaba derechos fundamentales como el derecho de petición, el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional y el derecho al debido proceso, porque de alguna manera cualquiera que fuere el monto exigido significaba una traba para poder reclamar cualquier ciudadano contra una decisión de la administración pública. Felizmente, a raíz de esta sentencia del tribunal, muchas entidades públicas han reformulado sus normas prohibiendo el pago de estos derechos que a ti te han exigido. Bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Existe jerarquía entre las normas? Efectivamente, sí existe jerarquía entre las normas. Nuestro orden jurídico es básicamente un orden jerárquico y lo podríamos graficar como una pirámide. En la cúspide de la pirámide se encontraría la Constitución, que es la norma de normas, la norma suprema, la norma máxima, como en algún momento lo hemos señalado. En un segundo nivel, por debajo de la Constitución, se encontrarían los tratados, las leyes y las normas con un rango de ley, como por ejemplo los decretos legislativos, los decretos de urgencia o las ordenanzas municipales y regionales. En un tercer nivel se encontrarían los reglamentos, los decretos y las resoluciones, y así sucesivamente. Es decir, hay un orden jerárquico de niveles. Las normas que se encuentran en un nivel inferior deben encuadrarse y respetar las normas que se encuentran en el nivel superior. Si hubiera algún conflicto entre ellas, se debe preferir las de nivel superior. Ahora vayamos a nuestro segundo correo. Nos escribe Francisco Javier: amigos del Tribunal Constitucional, yo soy una persona a la que no me van los autoritarismos y cree más bien en la democracia. Sin embargo, considero que en lo que respecta a la elección de las principales autoridades,
solo deberían tener derecho al voto aquellos que cuentan con un grado de instrucción que les permita discernir mejor sobre la persona o personas que nos han de gobernar. Querido Francisco Javier, en realidad la democracia, por definición e incluso etimológicamente, significa gobierno del pueblo. Y pueblo somos todos, incluso también aquellos que por distintos motivos no han podido acceder a una educación. Desde el comienzo de nuestra independencia, el proceso de democratización del Estado ha sido largo y arduo. Inicialmente solo tenían derecho al voto aquellos que tuvieran un nivel de instrucción superior, tuvieran una riqueza, sean de sexo masculino, etc. Un conjunto de condiciones que hacía que en realidad solo un pequeño número de personas podían tener el derecho al voto. A lo largo de estos 200 años ha sido un proceso denominado de universalización del voto, en virtud del cual ya en el siglo XX se eliminaron las dos últimas trabas. Se dio acceso al voto a la mujer y se dio acceso al voto también a los analfabetos. Finalmente, si consideramos que la falta de instrucción constituye un obstáculo para un ejercicio pleno del derecho al voto, como sociedad tenemos la responsabilidad más bien de atacarlo, haciendo que nadie en nuestro país llegue a ser analfabeto. Sigamos con las preguntas. ¿Qué es el Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros es un cuerpo colegiado integrado por el conjunto de ministros pertenecientes al Poder Ejecutivo y presidido por un funcionario designado por el Presidente de la República y que se denomina Presidente del Consejo de Ministros. De acuerdo a la Constitución, el Consejo de Ministros tiene un conjunto de importantes atribuciones, como por ejemplo aprobar los proyectos de ley que remite el Presidente de la República al Congreso, aprobar un conjunto de normas que emite el Presidente de la República, Poder Ejecutivo, deliberar sobre los asuntos públicos, aprobar el mensaje a la nación que el Presidente de la República dice todos los 28 de julio, en fin, un conjunto de importantes atribuciones. El Consejo de Ministros, como tal, existe en nuestro país desde hace más de 150 años y, como tal, siempre ha tenido importantes y relevantes atribuciones. Bueno, eso ha sido todo por hoy en esta secuencia de preguntas y respuestas, donde recibimos sus inquietudes a través de las cámaras o a través del correo electrónico que aparece en pantalla. Recuerden, estén atentos a ellas o escríbanos en el correo electrónico. Y nosotros así podremos atender sus inquietudes relacionadas con los derechos fundamentales, la Constitución, la actuación, atribuciones y competencia del Tribunal Constitucional. Gabriela. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana. En esta oportunidad hemos tratado acerca del arresto domiciliario, hemos escuchado una interesante entrevista y por último el abogado David Humet ha absuelto las preguntas formuladas por el público. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.